cambió el enfoque de la reforma y evidentemente él puede ser llamado y debe ser llamado reformador, porque reformó la iglesia. Como le digo, nomás nosotros en 100 años recién vamos a darnos cuenta de los pilares que colocó él. Lo que le valió crítica también, por ejemplo, su relación con gente que profesa el Islam. Pero él consideraba necesaria esa relación. Sí, fundamental. Y eso es una brecha abierta que no va a parar. O sea, los cardenales y toda la iglesia está llamada a abrir esa brecha de diálogo y acercamiento estrecho. Pero también es un mérito de Benedicto el hecho de haber visto, porque en mi concepto, en mi humilde concepto, él vio lo que se necesitaba y por eso dio un paso al costado. Y dio un paso al costado rompiendo tradiciones. Pasó a ser un papa emérito. Exacto. El primero en 600 años. Que él no quiso ser, ¿verdad? Francisco no quiso ser emérito porque habrá sabido lo que significa tener a un emérito al lado. Entonces no quiso ser sombra de nadie ni carga de nadie, por eso se mantuvo hasta el final también. Porque él pudo haber, se sospechó que en un momento llamaría al colegio para renunciar, pero yo siempre dije, no es de su estilo, no va a querer estorbar a nadie, y si hace eso, va a volver a Buenos Aires. Y sería el primer papa que vuelva a su sede anterior. Capaz no es que lo haga. Por una cuestión de no interrumpir. Claro, no estorbar, no interrumpir, no hacerle sombra, porque digamos que un papa emérito estando ahí siempre es un poco de comparación uno quiere hacer, ¿verdad? La brillantez, caballerosidad de este papa impresionante. Acuérdense que Ratzinger dejó abierta una encíclica que no publicó, y es la primera encíclica del Papa Francisco que agarra los textos de Ratzinger y lo publica a su nombre, va poniéndole unas pequeñas cositas. Francisco dejó a todos un maravilloso testimonio de humanidad, de vida santa y de paternidad universal. Es como cierra el pergamino con la historia del Papa Francisco, o el resumen de su papado que acompaña al Papa Francisco en su morada final en la Basílica Santa María la Mayor, donde está terminando de ser sepultado. Esta mañana veíamos las imágenes que compartía Vatican News de cómo llegaba a su morada final el féretro, los restos de quien nació siendo Jorge Mario Bergoglio y falleció como Francisco, el papa latinoamericano, el primer papa latinoamericano, y decíamos, el primer papa en la historia no europeo. Recordemos que en estos momentos ya se está haciendo lo que serían las últimas ceremonias. Esto lo vamos a conocer luego, porque lo van a informar con fotografías lo que ocurrió. Tal cual sucedió con Juan Pablo II, tampoco pudimos ver en vivo, cuando depositaron sus restos. Y esto es el evento culminante de todo lo que es el funeral del Papa Francisco. A partir de ahora se va a abrir un tiempo tal vez de breve descanso, y a partir de allí también el Padre Nilo se va a generar lo que va a ser el cónclave. Sí, inicia la novena, y él quiso que este primer día sea el primer día de la novena. El ordo que él transformó indica que este es el primer día, y sigue la novena, misas de 8 días faltarían entonces, y a partir de ahí el colegio cardenalicio puede ya convocar el cónclave, dicen no menos de 20 días, ¿verdad? Entonces yo creo que termina esa novena, y si están todos, ya marcarán la fecha del cónclave. Desde el lunes cierra al público la Capilla Sixtina del Vaticano para preparar precisamente el cónclave, padre. Así es. Que tiene un plazo máximo de 20 días desde la muerte del Papa Francisco para iniciar. Se estima que entre el 5 y el 10 de mayo más o menos. ¿Está usted de acuerdo en que más o menos puede ser que así? Tendríamos ya Papa. O por lo menos un cónclave reunido. Sí. Sí, antes del 12 o el 13 de mayo ya tendremos un Papa. La posición de Monseñor Adalberto Martínez sería la de continuar el trabajo que hizo el Papa Francisco. Yo creo que el cardenal está abierto a esa universalización. El cardenal ha acentuado mucho el tema social, ¿verdad? Las denuncias están en la línea del Papa Francisco, pero yo no sé
por quién votará, ¿verdad? Porque la sensación dentro del cónclave será siempre a quién le queremos. Las reuniones de los colegios estos días son para diagnósticos, qué queremos, qué nos falta, ¿verdad? Yo creo que el primer día del cónclave también se tendrá un discurso programático recogiendo todos los aportes de estos colegios, de estas reuniones, diciendo qué tipo de papa necesitamos. Y ahí es donde el votante, el elector, se inclina por alguien, ¿verdad? En su conciencia. De hecho que se deja mucho para la oración también. Llegó a hablar con su hermano, su hermano de congregación en algún momento, el cardenal Cristóbal López, en estos días. A Cristóbal, sí, yo le escribí el tema de que era candidato y se rió nomás. Se rió nomás, todos dicen lo mismo, dice, y es la expresión de él siempre que, acuérdense que quien entra como papa sale como cardenal. Es la expresión milenaria que se dice, ¿verdad? De quien entra papa, es decir, el que tiene demasiado propaganda, vuelve a salir como cardenal. ¿Por qué? Porque se deja mucha importancia al discernimiento adentro. Uno tiene que pensar qué papa queremos y reza mucho esa decisión. Y después deposita su voto. Entonces ahí, por eso que se dice siempre que el Espíritu Santo es el que elige. ¿Y quién va a dudar que Francisco fue un regalo de Dios para la iglesia y rejuvenecer, meterle nuevos aires? Es un regalo de Dios, no de la planificación humana. Porque si ahora vamos a pensar en una planificación humana, yo diría, elijamos un estratega ahora mismo, inclinado un poco hacia Francisco. Pero el Espíritu puede ser que diga, voy a traer otro más atrevido que Francisco. ¿Es posible? Y yo creo que dentro de los cardenales hay perfiles. Sí, hay perfiles muy... Incluso más atrevidos que Francisco. Yo creo que sí. Si el filipino le ponen, yo creo que sabe lo que es Filipina, ¿verdad? Sabe lo que es el compromiso con los pobres, el estilo particular de sus liturgias. Francisco, dentro de todo, era un clásico. Nosotros somos occidentales. Ahí tendríamos otra cultura, otro estilo de vida. Y traería su impronta, así como Francisco llevó la impronta latinoamericana, pero con cara durez. El otro yo creo que hará lo mismo. Desde el mate hasta otras costumbres. Sí, sí, y hasta terminologías propias nuestras. Y finalmente también el haber llevado al encargado de la doctrina, un argentino, ¿verdad? El cardenal Fernández. El hecho de que no haya vuelto nunca a Argentina, él como papa, es también señal de humildad, de decir, este es mi país, entonces va a ser el último que... Es difícil pensar, él prometió venir, pero difícil saber por qué no venía, qué estaba esperando. Tal vez iba a ser uno de sus últimos viajes, pero no se esperaba que avanzase tanto su enfermedad, porque de repente no avanzó su enfermedad. Bueno, convengamos que Jorge Bergoglio como ser humano, ya de joven, 21 años, tuvo un problema de salud respiratorio muy serio, fue intervenido quirúrgicamente y él tenía extirpado una parte muy importante de uno de sus pulmones. Sí. Entonces, siempre las afecciones respiratorias le aquejaron como problema de salud y de hecho este problema de salud lo acompañó hasta el final. Si bien el motivo de su fallecimiento es una insuficiencia cardíaca y un derrame cerebral, empezó con una afección respiratoria. Así es. Y lo termina llevando en la vida que él vivió. Se privó de hacer deportes, por ejemplo, una cuestión que le gustaba muchísimo. Por eso, de alguna forma, también se relacionaba al folclore de lo que es América del Sur. El hecho de estar como hincha en fútbol. ¿Sí? San Lorenzo el club tiene una capilla, por ejemplo, que él fue a inaugurar en su momento. Llegó a pagar su carnet de socio. O sea, era como una persona cualquiera. Y eso era lo que de alguna forma le destacaba a él. Por eso yo insisto mucho, padre, en el tema del cónclave, porque al parecer se presenta como una guerra de poderes en ese lugar, pero finalmente terminan siendo sabias las decisiones, por lo menos lo que vimos lo último. Al Papa Juan Pablo II le sucede Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger era el decano en ese momento del colegio cardenalicio. Pero cuando Joseph Ratzinger
decide dar un paso al costado, emerge la figura del Papa Francisco, que según, y eso yo por eso hacía esta acotación, según los medios de comunicación especializados, él ya tuvo el segundo lugar de la votación cuando Ratzinger fue electo Papa. Y lo nombran a él. Si los cardenales hubieran tenido temor de empezar a reformar la Iglesia, no lo hubieran nombrado a él, porque ellos sabían a qué se atenían con el Papa Francisco. Esa cercanía o esa discusión, ese encuentro que fue plasmado en la película Dos Papas, nace desde Aparecida, ¿verdad? Ese concilio de obispos de latinoamericano y del Caribe, que intentó justamente recuperar la metodología latinoamericana y donde Ratzinger se presentó, hizo su discurso, se pidió que se cambie su discurso, los conservadores quisieron otro texto y ahí es donde entra la figura del cardenal de Buenos Aires y ahí es donde Ratzinger también se dialoga con él. Los diálogos que tiene el Vaticano con él no son reales, tal vez esos diálogos se dieron en este esfuerzo que Papa Francisco hizo en ponerse de acuerdo en los textos de Aparecida, ¿verdad? Porque fue una gran dificultad de cómo ponernos de acuerdo en lo doctrinal de Aparecida y él es el gran autor de colocar en su lugar los textos y ahí es donde surge su diálogo y encuentro con Ratzinger, ¿verdad? Por ahí nacerá esa, pero no sé si habrá sido el segundo, pero sí nació ya una idea de la predominancia de la figura de Francisco cuando tuvo que entrar a conciliar los bandos de Aparecida. Se va con la frustración de la guerra de Rusia-Ucrania, porque intentó mediar. Sí, intentó de todo. O sea, lo que vimos es una cosa, lo que haya hecho en forma privada también habrá sido muchísimo. Los llamados telefónicos directos, habrá hecho muchísimas cosas, pero no pudo. La relación con China continental. Sí, hay un delegado principal para negociar todo eso, fue estratega él. O sea, te habrás dado cuenta que elige cardenales para funciones muy claves, donde él no puede llegar. Y claro, ha hecho tentáculos para el diálogo mundial, ha hecho muchísimo. Y sobre todo con otras religiones también. Así es que ahora deberá dar fruto ese esfuerzo que él hizo. Y producto de justamente de todo lo que hablamos, que deja el papado de Francisco, es que la confirmación que tenemos es de que más de 250.000 personas están participando hoy de lo que fue primero la misa exequial y luego acompañando al Papa Francisco a su última morada, la Basílica de Santa María. 250.000 personas. Y estamos hablando de delegaciones de 148 países y 10 reyes y gente, incluso representante de países como Palestina y Kosovo. Y comparativamente con el entierro de Juan Pablo II, estamos en las mismas dimensiones. ¿Vos te acordás del dato así duro y directo, Osvaldo? No, superior fue, de Juan Pablo II llegó al millón de personas aproximadamente. Pero hay que decir también una cuestión, ayer lo hablamos con eso justamente con Viviana Benítez, que es Yambay, nuestra jefa de la sección internacionales. Sí. Si bien fue superior el número de personas, el caso del Papa Juan Pablo II es que estuvo en agonía varios días. Ya era una cuestión que se estaba esperando. Entonces, ya la gente se iba preparando para ese momento. Ya llegar allí. Y sus días fúnebres también fueron muy largos. Los días fúnebres fueron muy largos. Sí, fueron largos, pero también era una cuestión prevista, padre. En cualquier momento iba a suceder. Lo del Papa Francisco sorprendió. Más allá de su problema de salud, el domingo de Pascua él estaba realizando la bendición Urbi et Orbi, y como estaba recordando el cardenal Giovanni Battista Re, él quería saludar al público. Exacto. Y al día siguiente nos encontramos con la noticia. Entonces eso, me imagino, impidió que mucha gente pueda participar de esa que la gente despedida. Se prepare, digamos. Claro, que se prepare, porque tampoco es una cuestión, tal vez nosotros estemos mirando la óptica de los jefes de Estado que deciden viajan, pero para una persona común no es tan fácil agarrar un vuelo e irse a Europa. Sí. Eso también es cierto, ¿verdad? Que debe haber pesado mucho en la posibilidad de ir a participar. De hecho, las personas que están participando mayormente son personas que viven cerca o que tienen esa posibilidad de tomarse un vuelo y viajar hasta Roma de organizar y realizar el vuelo en 4 o 5 días. Claro. Ahora, el alcance de la transmisión
va a ser superior, porque la tecnología es superior Sí. a aquel entonces. Una tecnología que, dicho sea de paso, y a nosotros nos afecta directamente también, Mariana, la comunicación la utilizó muy bien el Papa Francisco para llegar a la gente. Es cierto. Sí. Y vos planteabas esto que quedó también en los planes del Papa, que no se terminaron de materializar, el hecho de la beatificación, la canonización de un joven Carlo Acutis, Carlo Acutis. justamente el influencer de Dios, le llaman. Influencer de Dios. Era un especialista en temas informáticos. Y él iba propagando o promoviendo las lecturas en la palabra de Dios a través de lo que hoy en día es Internet, ¿no? Lo que conocemos hoy, sí. Hay que decir que el mundo entero quiso opinar sobre el Papa y todas sus producciones en torno al Papa. Eso quiere decir que la figura del Papa afectó al mundo entero. Así, cualquier pisatronco quiere hacer un podcast sobre Francisco y se muestra como conocedor de San Francisco y nunca lo abordó como... Y ahora que murió, entonces eso significa también la simpatía, la envergadura que tiene su simpatía mundial. Los medios están llenos de comentarios del Papa. Y yo me imagino que ha de haber un ranking después de las transmisiones, ¿verdad? Pero seguro que sí. Ahora, padre, en la iglesia paraguaya, ¿cómo afectó la presencia del Papa Francisco? Y si vamos a mirar cosas concretas, el nombramiento del cardenal, ¿verdad? Nombramiento de los 3 obispos que hace años esperábamos y no salía. Y no sé, el cambio del nuncio. Hay gestos concretos. Y después ya en sus documentos somos nombrados. Él cuando dijo ese... de la mujer paraguaya yo rastreé, al menos en 7 lugares oficiales, en discursos oficiales aparece. Y en entrevistas un montón de veces. Y el tema de la fe del paraguayo, en las entrevistas, salieron también. O sea, muchos gestos. En su encíclica, Laudato Si, cuando habla de la tierra y cuánto es el mínimo que una persona necesita, una familia, cita la doctrina de los paraguayos, de los obispos paraguayos, con respecto a cuánto debería tener una familia campesina, hectáreas de tierra. Y lo cita, y ese no es criterio universal. 20 hectáreas por familia. Hablando de la ecología, cita a los obispos. Interesante. O sea, ¿qué más gestos querés? Citar su doctrina, citar sus personas, citar su historia, citar su manera de vivir la fe, citar su comida, la chipa. Trajiste chipa, le grita a la gente, ¿verdad? ¿Qué más querés? Muchísimos gestos. En su caso particular, y yo recuerdo alguna entrevista que le hicimos, usted no necesitó mucho tiempo para simpatizar con él. No. ¿Por qué? ¿Por qué veía, digo desde el inicio, no lo conocíamos al Papa Francisco, por qué usted ya simpatizaba con él desde el inicio? Yo tengo una cierta aversión a los curepas, como varios paraguayos, ¿verdad? Pero él era diferente. Él era diferente. Yo desde el primer día que escuché su discurso y que se negó a sentarse en la cátedra de las sillas con soportes de oro, ahí dije, este es. Y después fue dándole duro a todas esas cosas. ¿Dónde ¿verdad? fue ese discurso, padre? El discurso inaugural de su asunción del papado, le colocan la silla catedral o la cátedra de Pedro frente al altar. Y el ceremoniero viene, le acompaña para que se siente y él le jode, se va hacia el ambón para hacer su homilía. Y no viene ahí. Y se queda parado el ceremoniero esperándole. Y después va a rechazar esa silla. Ya no lo va a usar. ¿Se acuerdan de la caricatura? Dice, este o este, dice por la sencillita. Y ese es. Eliminó la cátedra que por 600 años, revestido de oro, se venía usando. No sé dónde está la metida ahora. No lo usó ni una vez. Ni ahora, una sola vez. Ni una sola vez esa silla, esa cátedra no. Y ahí fue la primera vez que usted tuvo contacto con el Papa. Yo en el 2015, en una audiencia privada con capitulares salesianos, estábamos en una reunión mundial y le pedimos una audiencia privada y fuimos. Éramos 250 salesianos del mundo y él solamente iba a saludar a los superiores nuevos y a los argentinos.
que eran como unos 30 personas por ahí. Y cuando se dio cuenta, él estaba muy jovial así, los guardias cerraron el paso, iban a poner 2 sillas para cubrir, mira así su hora y dice, que vengan, dice. Y ahí yo ya estaba en la segunda fila. Y delante de mí pasaron como 20 que fluidamente los despachaba, ¿verdad? Saludo, despacho. Llego yo y me retiene. Y todo el mundo quería saber qué es lo que yo conversé con él, porque no me soltaba. Tenía de la mano ahí. Pero mi simpatía vino antes, ya con sus textos, con sus discursos. Después fui fiel defensor del Papa Francisco. Y no solo por simpatía, sino tiene textos maravillosos. Yo siempre digo, este es mucho más inteligente que sus predecesores. Además de ser estratega, es mucho más inteligente. Porque usa conceptos bastante filosóficos, muy filosóficos y atrevidos. Yo creo que ningún papa va a digerir su 8º capítulo de Fratelli Tutti. ¿Por qué? Está fuera de contexto, está mirando 300 años adelante. La funcionalidad de la religión en el mundo, dejando en segundo plano nuestro concepto de que el cristianismo es la religión verdadera. No lo utilizó nunca esa expresión. Y somete a prueba las religiones. ¿Y cómo es sometido una religión a la prueba? La fraternidad. O sea, ¿cuál es la religión verdadera? Dice él, aquel que logra vivir la fraternidad. Padre, estamos viendo las sillas que decía usted nunca llegó a utilizar el Papa Francisco y la diferencia entre la silla que usaba Benedicto XVI y toda la pompa que también usaba Benedicto XVI. Y que inmediatamente él se sacó, cuando saluda al pueblo romano, aquella estola, sí, inmediatamente él se sacó para verse así simple frente a la gente. La gente no se percató, rechazó el pectoral, rechazó el zapatito y enseguida se sacó aquella cosa pomposa de él. Cierto que es una estola, pero muy pomposa. Sí, es una estola bastante pomposa. Y cuando usted dice el zapatito, ¿a qué se refiere? El zapatito charol rojo que usa el Papa Ratzinger y fue nominado el mejor vestido en zapato un año por la revista norteamericana. Y son zapatitos rojos de príncipe. Y en la película Dos Papas, cuando sale él y el otro, el ceremoniero le quiere imponer, le dijo, no, estas me quedan mejor, y dice, siempre usé, me quedan cómodas. El mismísimo zapato que usaba como arzobispo. Que son los zapatos que descansan. Los zapatos de siempre y los zapatos que llevó ahora. Y compara un poco los zapatos que se ponen a los difuntos papas antes. Si por ahí aparece una fotografía, son de charol, son rojos. Los zapatos de príncipe. Sí, jamás se pondría Francisco, jamás. Justamente le quería preguntar un poco, hablando de lo que decíamos, él fue el primer papa en varias cosas y entre esas también es el primer papa jesuita en la historia. Así es. Y los jesuitas en sí en la historia de Paraguay tienen mucho que ver. De hecho, tenemos las ruinas jesuíticas porque su presencia marcó mucho nuestra relación entre españoles con indígenas. Yo soñaba con llevarles las cartas anuales, es decir, todas las cartas anuales que enviaban los jesuitas desde nuestras misiones a Roma. Mi centro lo editó, son 4 volúmenes. Y ¿sabes qué? El primero que autorizó a entrar, a indagar y a traducir esas cartas es él, cuando era superior de los jesuitas. Y yo tenía el facsímil para poder llevarle con los 3 y regalarle, pero nunca más pude ir. ¿Él entró a editar esas cartas? No, él autorizó entrar a las bibliotecas donde sabíamos que estaban los manuscritos, porque te acordás que cada año los jesuitas tenían que hacer un reporte a Roma, se llaman cartas anuas, y nunca se terminaron de publicar. Se publicó un pedacito chiquitito en Argentina y ahí quedó. Él había autorizado el inicio, se dejó el trabajo. El Centro de Estudios Antropológicos continúa el trabajo con otros historiadores y logra sacar 3 volúmenes más. Y se completa casi los 100 y tantos de años que los jesuitas mandaban cartas allá. Él fue el que autorizó la entrada a mirar los manuscritos. ¿Usted cree que a partir del papado de Francisco y
ahora que se va a dar el cónclave, vamos a tener ciertamente un nuevo papa, se puede continuar este proceso que ustedes habían iniciado respecto a lo que fue la presencia de los jesuitas en Paraguay? Las cartas ya están todas editadas. El estudioso que quiera ir a ver cuántas toneladas de banana vendieron, cuántas toneladas de hierba mandaron a Córdoba, puede ir a averiguar ahí. Están todas traducidas y de hecho que las últimas cartas o los últimos 40 años ya se hicieron en castellano, así que era solo publicarlo. El problema era traducir los anteriores y encontrar los manuscritos. Porque vos sabés que los fondos bibliográficos jesuitas después de la expulsión se pasearon de aquí allá. Entonces no era fácil encontrar y fue él el que autorizó el acceso a cualquier fondo bibliográfico jesuítico para completar esas cartas anuas. Y tengo el facsímil de sus cartas autorizando eso. Padre, ¿le parece si vemos los zapatitos a los que usted se refería, que yo también le preguntaba? Los zapatitos que decía usted de charol. Los zapatos del Padre Francisco, y ahí está la gran diferencia. Y realmente es una diferencia muy importante. Unos son zapatos con los cuales las personas... Vos te encontrás con gente que camina con estos zapatos, Osvaldo. Creo que son los mismos zapatos que vos tenés. No. Solo que los del Papa están un poquito más lustrados, ¿verdad? Pero caminando por la calle uno se encuentra con un montón de gente que utiliza los zapatos que el Papa Francisco tiene y que los acompañan. Además que es semiortopédica uno de ellos. ¿En serio? Es semiortopédica porque él tiene operado la cadera. ¿Y el zapatito al cual usted se refería es el zapatito rojo? Del príncipe, de los príncipes. De los príncipes. Sí. Que era el zapatito que usaba también el Papa Benedicto XVI. Sí. Que estaba destinado a ser utilizado también. Él tenía que salir con ese zapato al balcón. O sea, él tenía que estar vestido como mandaba el protocolo. ¿Los zapatitos son parte del protocolo? Sí, el primer día. Y son momentos claves que se usan también, no es que todo el tiempo lo tiene. En el cajón tenía que estar con ese zapatito. De hecho, que si logran encontrar Juan Pablo II o él, Ratzinger evidentemente tiene su zapatito rojo en el féretro. Relojes. También hay una tradición con los relojes y los papas. Y los anillos también. Los relojes y los anillos. Los anillos, los anillos del pescador eran sellos que los reyes usaban para asegurar que son ellos, ¿verdad? Sí. Por eso la costumbre y la tradición de romper el anillo. Ya con Juan Pablo II ese anillo fue a parar en un museo. Evidentemente ya no se usaba como sello documental. Entonces el Papa Francisco tenía el anillo de siempre de su episcopado. Fue enterrado con eso. No tiene, pero si mostrase anillos de otros papas, sabe que es de oro, brillantes. ¿Y los relojes? También les gustan los relojes a los papas, normalmente. Porque vemos que este también es un reloj bastante humilde el que utilizaba el Papa Francisco. Él compraba su reloj, él mandaba arreglar el armazón de su anteojo, él salía a buscar estas cosas para asegurar la simplicidad. Él salía para que se le arregle su zapato. También tiene que ver un poco con presupuesto, padre. Le pregunto porque presupuesto, ciertamente el presupuesto del Vaticano, la Iglesia... Si hay uno que tiene más presupuesto para seguridad, comida, salud, es el Papa. Claro, por eso digo, pero a ver, en otros casos aprovechan esto para tener sus zapatos de príncipe, sus relojes buenos, de calidad, ¿verdad? Una vida con más él salía a comprar para que no le lleven cosas caras. Eso es lo que él aseguraba, sí. Y es cierto, así como estuve leyendo, que su legado económico eran $100. Y después tendrían que explicarnos cómo él manejaba sus finanzas particulares. Creo que él renunció al sueldo, ¿verdad? De hecho que por ser jesuita o religioso, él no habrá tenido bienes a su nombre, entonces de por sí vivió la pobreza así íntegramente. Pero siendo papa podía mandarse el lujo de retener su sueldo. Claro. Pero sepamos que él utilizó muchas veces el presupuesto destinado al Papa para gente pobre, para los inundados, para los niños de la calle, para la gente afectada por el terremoto.
Acuérdense que él mandaba miles y miles de euros a esos lugares con dificultad. En diciembre de 2022, un reloj del Papa Francisco fue vendido en una subasta benéfica, precisamente. Porque son los regalos que le dan y él subastaba. No es que sea de él y que usaba, por eso es caro, sino que le regalan y él por supuesto no lo va a usar y subastaba para sacarle plata. Así le sacó 5 veces más al Lamborghini ese que le regalaron. 5 veces más caro vendió. Y por supuesto que el comprador se da cuenta que era para beneficio de la iglesia, por eso pagó lo que no vale. Él enseguida remató ese autito.